Esto es Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro, un programa donde juntos aprendemos a ser mejores alumnos, mejores discípulos y discípulas de Jesús. Este programa es para todos aquellos que quieren ser santos. ¿Qué quiere decir esto? Pues dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Así lo dice. Así que si usted quiere ver al Señor, tiene que desear ser santo. Y si usted no desea ser santo, entonces le tengo una noticia, no verá al Señor. Solamente los santos pueden ver al Señor. Así que este programa es para todos aquellos que desean ser santos, ¿sí? Y en otras palabras, que desean ver a Jesús. Y bueno, pues estamos hablando todavía de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque este es el milagro de milagros, la resurrección. Habrá otros muchos milagros que son sumamente importantes, pero la base de nuestra creencia en Jesucristo es su resurrección. Dice San Pablo que si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra fe. Y bueno, pues nosotros hemos visto durante muchos programas cómo nosotros podemos a lo mejor decir que Jesucristo ha resucitado, que a lo mejor tenemos podemos tener pruebas o no podemos tener ninguna prueba. La verdad es que pues ya veíamos en un programa el otro día, en un programa que estuvimos en un programa de preguntas y respuestas, cómo hay algunas explicaciones o sobre todo algunas bases por las que nosotros pudiéramos decir, pues Jesucristo de verdad ha resucitado. Pero realmente la base más grande es la fe. La fe. ¿Por qué? Porque todas esas bases que nosotros dimos en la otra ocasión, sí, pues puede ser que las tiren, y las personas que no quieran creer, las tiren y digan, eso no es para mí tan importante, no es para mí tan trascendente, no me parece una base ni histórica, ni científica, ni real, ni objetiva. Bueno, pues entonces realmente que nos mueve a nosotros a creer en Jesucristo resucitado es nuestra fe, ¿sí? ¿Y cuáles son esas bases que veíamos la otra vez? Bueno, una de las bases, primeramente, es que Jesucristo históricamente, nada más las voy a nombrar así rápidamente, algunas de esas. Históricamente Jesucristo murió, fue ejecutado, fue de verdad crucificado. Primero fue flagelado y después fue crucificado y murió. Eso está escrito en la historia, no es algo que alguien se inventó. Está escrito que en el siglo I Jesucristo murió. Está un acta donde está la condena que le fue dado a Jesucristo por Poncio Pilato, y está también el testimonio, por ejemplo, de Fabio Josefo, perdón, y también está la historia, sobre todo de Poncio Pilato, ¿verdad? De que Jesucristo realmente murió. En el siglo I, Jesucristo murió. Y bueno, también está el testimonio de aquellos que lo crucificaron, sobre todo los soldados romanos, que uno de ellos le atravesó el costado con una lanza, y él testifica que de su costado salió sangre y agua. Así que está ese testimonio. Jesucristo realmente murió. Luego está el testimonio también de una tumba vacía, que ese testimonio puede ser totalmente, ¿verdad? Totalmente tumbado, tirado, ¿verdad? Deshecho. ¿Por qué? Porque no quiere decir nada una tumba vacía. No en las circunstancias de cualquier tumba. En estas circunstancias sí quiere decir mucho. Primeramente, ¿verdad? Nos habla la palabra de Dios muy claramente de que, ¿sí? De que los que estaban cuidando la tumba, ¿sí? Los guardias fueron a decirle a los magistrados y al sumo sacerdote y lo que había sucedido.
Y entonces él acordó en darles dinero y decirle que él se encargaba de que ellos no tuvieran ningún problema con el procurador. ¿Sí? Y les dio una cantidad de dinero y les dijo que ellos hicieran correr la noticia de que los discípulos habían venido en la noche y se habían robado el cuerpo de Jesucristo. Y dice así el Evangelio. Y esa noticia todavía corre hasta el día de hoy. Esa noticia todavía corre hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Pues eso de que ellos estuvieron diciendo esta noticia de que se habían robado el cuerpo de Jesucristo y entonces les dieron dinero para que así lo dijeran, ¿sí? Pero nosotros tenemos muy claro que una persona, sobre todo un soldado que estaba a cargo de cuidar una tumba o tenía sobre todo pagaba con su vida un descuido de esa manera. Un descuido de esa magnitud. ¿Por qué? Porque estaba en juego su vida. Él tenía que responder con su vida por cada una de las cosas que a él se le encargaban. Entonces, si a esos guardias les habían dicho que guardaran esa tumba y de pronto llegan y les dicen que se durmieron, ¿sí? Que se durmieron y entonces que vinieron los discípulos en la noche y se lo robaron. ¿Qué es lo que les iba a suceder a esos guardias? Pues los iban a matar, por supuesto. Por eso les dice claramente el sumo sacerdote, les dice, ustedes no se preocupen, nosotros vamos a arreglar esto con el procurador, ¿sí? Aquí lo dice muy claramente en el Evangelio según San Mateo, ¿sí? Esto ya lo habíamos leído en el capítulo 27, como dice que aquí los soldados llegaron y les dijeron esto. Y cuando dice, mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes lo que había pasado. Estos, reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles: digan, sus discípulos vinieron de noche y le robaron mientras nosotros dormíamos. Y si la cosa llega a oídas del procurador, nosotros le convenceremos y os evitaremos complicaciones. Ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas, y se ocurrió esa versión entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces también esa es otra prueba de la resurrección de Jesucristo. Una tumba vacía que simplemente, dadas las circunstancias, era casi imposible que robaran ese cuerpo los apóstoles, ¿sí? Primeramente estaba custodiado. Los soldados no iban a dejar tan fácil que se lo robaran. Segundo, había una gran roca cubriendo la tumba. Para quitar esa roca tenían que ir muchos. Y tenían que primero someter a los soldados. No podían quitar esa roca sin haber despertado, en dado caso de que alguno de ellos se hubiera dormido, de que se hubieran dormido todos los soldados. Tuvieron que haberlos despertado al mover la roca, ¿sí? Luego, para sacarlo de ahí, sí, no era tan fácil llevar un cuerpo. No era tan fácil, sobre todo en ese tiempo cuando un cuerpo era tomado como algo que contaminaba. Entonces, imagínense, aquellos que iban con un cuerpo, pues todo mundo los iba a señalar, iba a darse cuenta que allí iba un cuerpo. Además, no podían tener un cuerpo en una casa. ¿A dónde lo llevaban? En Jerusalén ciertamente que tenían discípulos, pero ellos no eran de Jerusalén. Recordemos que estaban en Judá, no en su tierra. Tu tierra era Galilea de cada uno de ellos. Ciertamente que a lo mejor tenían allí discípulos, pero no había, ellos no estaban en su tierra, ellos no estaban en sus casas, no estaban en sus terrenos para poder moverse con libertad y saber con lo que contaban. Entonces es muy difícil pensar que ellos se hayan robado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es muy difícil, ¿verdad? Otra de las pruebas que nos presentan o que nosotros presentamos es que estos hombres, cada uno de ellos fue capaz de dar la vida por defender la resurrección de Jesucristo, por defender a un hombre que ya había muerto y que Pablo decía que vivía, como lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues de un tal Jesús que ya murió y que Pablo asegura que vive. Eso es de verdad todo el meollo de su predicación y de toda la problemática que rodeaba a Pablo. Entonces, estos hombres
Estos hombres dieron la vida, dieron su sangre por defender un mito, por defender una mentira. No podía haber sido así. Ellos dieron su sangre, cada uno de ellos tuvieron la oportunidad de verdad de confesar que habían robado el cuerpo de Jesucristo, de retractarse de su creencia y salvar su vida. No valía la pena morir por una mentira, no valía la pena. Más sin embargo, ellos dieron su vida por la resurrección de Jesucristo. Y no solamente ellos, ¿sí?, sino todos los cristianos que después murieron y que están muriendo, que siguen muriendo en este momento. Cada uno de ellos da la vida por Jesucristo, por la resurrección de Jesucristo. Otra prueba de que Jesucristo ha resucitado es que a través de esos 12 discípulos, 12 apóstoles, gente muy humilde, gente de verdad que se dedicaba a pescar, algunos de ellos con alguna preparación, pero el que tenía más preparación era Judas, y miren lo que pasó. Entonces, todos ellos, la sencillez de estos hombres, llevó a cabo esa obra tan enorme como es la Iglesia Católica. Pues no, solamente tenía que ser Dios, el Espíritu Santo. Solamente a través del Espíritu Santo pudo llevarse a cabo esta gran obra. ¿Sí? Entonces, como lo diría Gamaliel, ¿verdad? Dejen a esos hombres. Si es obra de humanos, se acabará. Pero si es obra de Dios, no van a poder acabar con ella. No sea que se encuentren, ¿sí?, peleando contra Dios. Dice así, ¿verdad? Dice así. Entonces, pues es muy importante que nosotros tengamos en cuenta todo esto. Pero también en este programa estamos viendo un poquito sobre lo que es la sábana santa o síndone santa. Entonces también vamos a estar nosotros viendo un poquito lo que es la sábana santa. Vamos a una pausa y regresamos enseguida en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Chocolate de Montagne. Está riquísimo. Con relleno de caramelo y almendras. Y solo cuesta $1. Tenemos cientos de chocolates y buscamos personas comprometidas con el Evangelio que nos ayuden a distribuirlos. ¿Te animas? Yo quiero uno. Llámanos a cabina 608-3652 o al celular 664-399-2170. Coinonía Radio te necesita. Está riquísimo. No dejes de probarlo. Cena Baile, en apoyo a Coinonía Radio, amenizará el grupo Domina, música versátil. Sábado 25 de abril, 8 de la noche, en Salón Jardines del Sol, Federico Benítez 15300, Fraccionamiento Pedregal. Costo por persona $200. Cupo limitado. Aparta tu lugar. Boletos a la venta en Librerías Paulinas, de Zona Río, Artículos Religiosos Juan Pablo II, frente a Catedral, en Coinonía Radio y la oficina parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación. También te los llevamos a domicilio. Llámanos 608-3652 y al celular 664-399-2170 con Javier Moriel. Aparta tu lugar. No pierdas esta oportunidad de apoyar la evangelización. Coinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis, invita. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Coinonía presenta recetas para una vida mejor. Artritis. Mezclar una taza de agua caliente con 2 cucharadas de miel y una cucharadita de canela en polvo. Beber una por la mañana y una por la noche. Si se toma con regularidad, hasta las artritis crónicas se pueden curar. En un estudio hecho en la Universidad de Copenhague, los doctores dieron a sus pacientes diariamente, antes del desayuno, una cucharadita de miel y una media de canela en polvo. En una semana, de 200 pacientes siguiendo el tratamiento, 75 dejaron de tener dolor totalmente. Un mes más tarde, casi todos los pacientes estaban libres de dolor, aun aquellos que casi no podían caminar ya. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Coinonía presentó recetas para una vida mejor.
1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Regresamos con ustedes en su programa Divino Maestro y estamos viendo todavía en varios programas la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos viendo algunos fundamentos o sobre todo lo que nosotros creemos y que es el milagro de milagros, la resurrección. Y si alguien me preguntara por qué yo creo que Jesucristo ha resucitado, ya hemos dado en este primer segmento algunas bases. Ciertamente que no son las bases que algunas personas buscan, las bases científicas, pero lo que lo estamos viendo también es un poquito viendo lo que es la sábana santa. La sábana santa, ¿sí? O la síndone santa, ¿verdad? Que nosotros conocemos es precisamente es esa sábana en la que fue envuelta nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos comenzado con esta serie de programas, entonces ya nos vamos a ver algunas cosas. Ya no vamos a repetir lo que es la sábana santa, porque ya sabemos, sobre todo aquellas personas que han estado con nosotros en algunos programas, que ya hemos dicho de qué se trata. Es la sábana que fue donde fue envuelto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. También hay muchas pruebas que se le han hecho a la sábana santa, ¿verdad? Y una de ellas nos quedamos en eso la semana pasada, de qué fue lo que pasó con la prueba del carbono 14, porque fue de verdad una desilusión para muchísimas personas, y lo digo que para muchísimas personas en ese tiempo, ¿sí? Porque para mí si en ese tiempo se comprobara que la sábana santa no es la sábana que envolvió el cuerpo de Jesucristo, a mí no me pasaba nada. Y yo creo que aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo, en su resurrección, absolutamente no necesitamos una sábana santa para creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si un día se dice que la sábana santa fue hecha, no sé, que fue pintada en el medievo o algo así, a mí no me movería para nada mi fe. Y yo creo que la fe de los que creemos no nos movería absolutamente nada nuestra fe, ¿sí? Y bueno, habrá algunas personas que quizás se conmoviera su fe, pero no a nosotros, no en el caso de nosotros, ¿sí? ¿Y qué pasó con la prueba del carbono 14? Que sitúa a la tela de la síndone en el siglo XIV, ¿sí? Más o menos en el 1390, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo un poquito lo que sucedió con esta prueba, ¿sí? La muestra analizada, ¿sí? Bueno, la muestra analizada con esta prueba del carbono 14, ¿sí? Una tira de 8 centímetros de largo por 1 de alto para 3 laboratorios, se cortó de la esquina más sucia de la tela, que además había sufrido un incendio, lo que podría haber aumentado sus niveles de carbono, y había estado expuesta a la contaminación de microorganismos en la celulosa del lienzo. No es, por tanto, un resultado que pueda calificarse como definitivo y debe de seguir investigándose. Además, quienes sitúan a la tela en el siglo XIV no aciertan a responder cómo podría haberse fabricado ni dónde provienen las características de la imagen, cuando en ese tiempo se representaba la crucifixión de una forma muy diferente. La primera referencia histórica de la tela es de 1380 y habla, según ellos, de un fraude. Y en el año 525 se encuentran referencias escritas a una tela conocida como mandilión de Deza, que algunos relatos describen como un cindón o como un tetradiplón doblado de 4 y a cuya imagen denomina no hecha por manos humanas. Entonces, ¿cómo se explican si esta tela, según la prueba del carbono 14 que le fue hecha, que es una prueba científica, y que esta prueba nos lanzó, ¿verdad?, la noticia de que esta tela había sido fabricada en el 1380. Pero ¿cómo se explica que antes del 1380 ya se hablaba de la sábana santa si todavía no era fabricada? Ya en el 525 ya se hablaba de la sábana santa.
hay varias referencias a ella. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso si todavía no existía? ¿Sí? Entonces, dice el investigador Walter Macron, miembro del STURP, de donde fue expulsado, descubrió rastros de pintura en la sábana. También eso es cierto. Walter Macron nunca perteneció al STURP, tan solo participó en un congreso junto a algunos miembros del grupo. Y vamos a ver cómo se explica la detección de esa pintura posible, ¿sí? Dado que muchas de las más de 170 reproducciones de la síndole se frotaban, según pruebas textuales, con la sábana verdadera, que podría haber recibido restos de pintura del mismo modo que se han encontrado ácaros y otros organismos o sustancias que no explican la naturaleza de la imagen, ¿sí? No explican la naturaleza de la imagen, que no permea los hilos de lino más que en la superficie como apunte. ¿Sí? Los estudiosos de la síndone destacan cómo Macron también decretó la falsedad del mapa de Mlinlad, que luego resultó ser auténtico, ¿sí? Entonces vemos aquí que ya en el 1150 hay una pintura, ¿sí? En el códice Pray, ¿sí? Que se cree que está inspirándose en la sábana santa, porque es la misma figura, la misma postura de Jesucristo con los pies un poquito flexionados, ¿sí? Y sobre todo también crucificado. Entonces ya este códice, ya en el 1150 ya existía. Entonces, ¿cómo se explica que según la prueba del carbono 14, que nos dice que la sábana data de mucho después, ¿sí? Mucho más tarde. Entonces, ¿y cómo descubrieron que pudiera haber sido una falla de esta prueba? Bueno, pues vamos a ver que Pierluigi Baima, especialista en medicina forense, publicó en español su obra a favor de la sábana santa. Dice, el código Bray refuta la fecha del carbono 14. Dice así, la sábana santa de Turín, el lienzo misterioso que supuestamente amortajó a Jesucristo, se expondrá al público del 10 al 23 de mayo. Bueno, él empieza así, ¿verdad? Pero esto solamente dice, está avisando de que esta sábana se va a poner en exposición, ¿sí? Y entonces él sigue diciendo, dice, para Pierluigi hay numerosas razones para creer que se trata de un tejido del siglo I, y las pruebas mediante carbono que la databan como una tela medieval son erróneas. Este médico, autor de un manual de medicina legal y fundador del departamento de diagnóstico y prevención del Hospital Granjeigo, afirma que los tejidos antiguos son los materiales menos adecuados para una datación por carbono 14, porque los hilos se degradan muy rápido debido a los microorganismos saprófitos que metabolizan al carbono 14 en el ambiente, con el resultado de que la edad radiocarbónica del resto es constantemente más reciente de lo que es en realidad. Pone varios ejemplos de dataciones erróneas con tejidos antiguos. Las vendas de lino de la momia 1770 del Museo de Manchester, tras las pruebas con el radiocarbono, ha resultado ser casi 1000 años más reciente que su esqueleto. Pues no puede ser, ¿verdad? Otro caso, las vendas de la momia de un pájaro ibis en una tumba de Egipto eran 400 años más jóvenes que el cuerpo del animal. Para Baima, que acaba de publicar en español El misterio de la sábana santa, Revelaciones y descubrimientos para el tercer milenio, en Editorial Algaida, en un libro de gran formato lleno de fotografías, es demostrativo y concluyente. La prueba del microquímico Ray Roques, que demuestra la desaparición de la vainilla en los nudos del crecimiento del lino de la sábana santa, lo que ocurre en los tejidos que son más antiguos que los medievales. Entonces, vemos aquí muchas cosas que nos dicen que esta prueba del carbono 14 pudo haber fallado. Pero vamos a ir a nuevos estudios que se han hecho sobre la sábana santa. Vamos a dejar un poquito lo que es la prueba 14, que ya después con estudios más recientes se ha llegado a la conclusión de que falló definitivamente esa prueba. Dice, 6 falsedades sobre la sábana santa, según esto que nosotros podemos
ver y al mismo tiempo, ¿verdad? podemos contradecir. Número 1. No hay documentación anterior al año 1353 que apareció en Lirey. Ignora multitud de documentos anteriores a 1300 que se remontan al siglo X, entre los que encontraron por Gino Saninotto, catedrático de la Universidad de Roma, en los archivos vaticanos. Se trata de un manuscrito griego del sermón que pronunció el obispo Gregorio de Constantinopla el 16 de agosto del año 944, día en que la reliquia llegó a Constantinopla, procedente de Edesa. En él se describe la sábana santa. ¿Sí? Entonces, vemos aquí muchas otras cosas como este estudioso, ¿verdad? Este estudioso nos habla de estar él de acuerdo que la sábana santa, sí, es del siglo I. Entonces, esta reliquia está en permanente estudio. Esta reliquia no ha dejado de ser estudiada, ¿sí? Desde el momento en que se descubrió que esta sábana era un negativo, solamente la figura, porque las gotas de sangre no son un negativo, las gotas de sangre están en positiva. Entonces nosotros vemos que desde ese momento empezaron los científicos a darle mucha importancia a la sábana santa. Y a partir de ahí se le han hecho muchísimos estudios que más adelante vamos a ir viendo, ¿sí? Pero mientras tanto vamos a una pausa y enseguida regresamos. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Cena Baile, en apoyo a Koinonia Radio, amenizará el grupo Domina, música versátil. Sábado 25 de abril, 8 de la noche, en Salón Jardines del Sol, Federico Benítez 15300, Fraccionamiento Pedregal. Costo por persona 200 pesos. Cupo limitado. Aparta tu lugar. Boletos a la venta en y la oficina parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación. También te los llevamos a domicilio. Llámanos 608-3652 y al celular 664-399-2170 con Javier Moriel. Aparta tu lugar. No pierdas esta oportunidad de apoyar la evangelización. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis, invita. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo, el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Regresamos con ustedes en su programa Divino Maestro y estamos con ustedes viendo un poquito lo que es la sábana santa, esa síndone o esa sábana con lo que se cree que fue envuelto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues vamos a ir viendo qué es lo que encontraron allí, algunas cosas que se han descubierto últimamente, ¿sí? Vamos a ver que en Roma, sobre todo en 2008, se ha publicado recientemente algunas noticias sobre una entrevista de la BBC al doctor Christopher Brown Ramsey, director de la unidad de acelerador de radiocarbono de Oxford, que desmentiría los resultados de los análisis de radiocarbono 14. Volvemos a eso, porque fue toda una revolución. Es decir, por supuesto que yo no la vi, ¿verdad? Pero lo que salió cuando dieron los resultados de esta investigación, pues para muchos fue una gran desilusión, porque esta prueba del carbono 14 denotaba que era una falsificación, que esta sábana era del tiempo del medievo.
Entonces, pues fue una gran desilusión para muchas personas. Pero este doctor y muchos otros desmentirían, ¿sí?, que los resultados de estos análisis fueran reales, ¿sí? ¿Sí? Entonces dice, según parece se trataría de filtraciones de un coloquio privado y según se declara en un comunicado de la Universidad de Oxford, ¿sí?, Ramsey habría comentado sobre la conveniencia de efectuar otros análisis usando las nuevas tecnologías. El estado de la cuestión se sabrá quizá solo en vísperas de Pascua. Bueno, y aquí sigue hablando, ¿sí? Sí, entonces vemos que ya en 1988 se hicieron todo un equipo, ¿verdad?, para estudiar lo que es la sábana santa, ¿sí? Y muchas de las cosas que se han encontrado allí, pues vamos a irlas viendo, ¿sí? Bueno, vamos a ir viendo, bueno, primeramente lo de la sábana, lo del carbono 14, pues ya lo dijimos. Ahora, la tesis pictórica aduce que la pintura habría sido plasmada, dice, bueno, esto es lo que se encontró en el carbono 14, ¿sí? Pero ahora vamos a ver la imagen tridimensional, ¿sí? Sí, dice, cabe destacar otros estudios que invalidarían la tesis pictórica de que habrá sido pintada en el medievo. Un analizador militar de imágenes vía satélite indicó que en 1976 que la figura del lienzo fue estampada por un cuerpo tridimensional. A la misma conclusión llegó el estudio de animación. No obstante, una proyección en tercera dimensión realizada por otro equipo de diseñadores encontró irregularidades anatómicas, brazos y rostro demasiado alargados, aunque los métodos de tortura y la crucifixión podían explicar esta distorsión, ¿sí? Bueno, pues ya sabemos que lo que encontraron del negativo, del que la figura es un negativo fotográfico. También recordamos que sobre los párpados se encontraron 2 monedas acuñadas en tiempo de Pilato, ¿sí?, siguiendo el rito hebraico de la sepultura. Sí, entonces vemos también aquí un poquito que la pintura no es una pintura, no contiene pigmentos, tinta, polvo, restos de sangre. Eso sí contiene, ¿sí? Solo un cadáver pudo producir una imagen tridimensional que se comporte como negativo fotográfico, ¿sí? Desde el mismo punto de vista, el cartílago de la nariz está roto debido a una caída. Se aprecia contusión en el pómulo derecho, contracción del pulgar debido a los clavos que rompen los nervios de la mano. El pie izquierdo se sobrepone al derecho. Se clavaron conjuntamente con un solo clavo. La herida del costado tiene una forma elíptica, del mismo diámetro que una lanza romana, 4 por 4 centímetros. Y el hecho de estar en el costado derecho se explica por la práctica romana de dar este golpe a un enemigo mientras protege su corazón con el escudo que lleva en la mano izquierda, ¿sí? Porque pues sí, nosotros tenemos el corazón en el lado izquierdo, más sin embargo la lanza fue encajada por el lado derecho al pecho de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que pues así lo hacían los romanos, ¿sí? Es decir, una práctica romana, ¿sí? Que era que mientras las personas protegían su corazón en la izquierda, pues el enemigo podía herir su corazón desde la derecha. Los restos de la sangre siguen las leyes de la hemodinámica, que estudia la circulación sanguínea, el flujo cardiovascular y el comportamiento de las heridas. La imagen soporta altas temperaturas y agua, es fluorescente y bajo rayos ultravioletas. En la tela hay restos del polen de más de 58 plantas, de las cuales 17 son típicamente europeas, aunque la mayoría ya no existen en la actualidad. El polen más frecuente se ha identificado como típico de la zona del lago Tiberíades y la zona limítrofe del Jordán. Es decir, pudiéramos aquí pasarnos tantísimas horas viendo cada uno de los análisis que se han hecho a la sábana santa, ¿verdad? Pero no es tanto por nosotros decir y convencer que aquí se trata de algo que es real, que esta sábana se usó para cobijar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Este no es el sentido. El sentido es ver que hay muchas cosas que podemos nosotros tomar para
indicar y defender lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como si pudiera ser defendida, como si alguien necesitara defender la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero nosotros solamente queremos presentarles estos, ¿sí? Entonces vemos como toda esta sábana santa que vemos aquí, ¿verdad? Que todos estos estudios que se le hicieron, y son muchísimos estudios, son hojas y hojas de estudios que se les han hecho, ¿verdad? Y todos ellos, ¿para qué? Para demostrar, ¿verdad? Que allí el hombre que fue envuelto, ¿verdad? Era Jesucristo. Jesucristo, ¿sí? Aquel hombre que fue flagelado sin ningún sentido, porque nosotros ya sabemos, precisamente por la historia, que raramente se flagelaba a uno que se iba a crucificar. Raramente se flagelaba. O se flagelaba como castigo y se soltaba, ¿sí? O se crucificaba. Pero nunca se flagelaba y se crucificaba al mismo tiempo. Más embargo, aquí vemos que así sucedió. Eso fue exactamente lo que sucedió, ¿sí? Y bueno, pues nosotros podemos decir que habría muchas personas, ¿sí? Pero ¿por qué es de verdad, tan parecida, ¿verdad? La historia, el evangelio, ¿verdad? Con esta sábana santa. Y bueno, pues también nosotros ya leímos un poquito lo que nos dice el Santo Padre cuando fue a visitar, Juan Pablo II, cuando fue a visitar la sábana santa. Cómo de verdad el Santo Padre Juan Pablo II, en ese tiempo, Santo Padre, ahora San Juan Pablo II, ¿verdad? Él lo veía y lo veía con fe. Definitivamente yo también, mi creencia es que sí fue la sábana que envolvió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y que por eso Él, a la hora de la resurrección, quedó plasmado en ese lugar, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito sobre las lesiones, ¿verdad? Que encontraron, ¿sí? Vamos a ver la descripción de las manchas de la sábana. Las marcas en el lienzo son detalladas, tridimensionales, térmica, químicamente estables aún en agua. No son pigmentos, no tienen direccionalidad y no fueron causados por el simple contacto con el lienzo. Las marcas son no sanguíneas, no fueron provocadas por contacto. Las luces y sombras del lienzo fueron realizados a diferentes distancias del cuerpo y de la tela. Guía de la sábana santa. Lesión en el pie izquierdo. Mancha del agua utilizada para extinguir el fuego en el incendio de 1532. Lesión producida por un instrumento punzocortante contundente. Dobleces del lienzo. Marcas de azote. Talón y planta del pie derecho. Líneas carbonizadas provocadas al lienzo durante el incendio de 1532. Remiendos realizados por las monjas clarisas de Chambéry. Mayugaduras provocadas por el patíbulum. Lesiones en la cabeza, provocadas por un casquete de espinas, lesión en la frente, lesión en la muñeca izquierda, ¿sí? Dice, en el lienzo aparece sangre y manchas del suero humano del grupo AB, sangre del mismo tiempo que se encontró en el sudario de Oviedo, porque ese es otro misterio, el sudario, donde se dice que estaba también el rostro de nuestro Señor Jesucristo, que fue el que dice el Evangelio según San Juan, que estaba doblado a un lado de los lienzos que estaba el sudario que había cubierto el rostro de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ya en otra ocasión nosotros vamos a estar viendo lo que sería el sudario de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que el hombre que allí aparece es un hombre con una gran, de verdad, una gran tranquilidad, una gran paz en el corazón, una gran paz en su rostro. Es el hombre que está allí, de verdad, denota que hay una, de verdad, en su rostro, una majestad, una gran majestad. No hay ni dolor, no hay. El hombre que se muestra en la sábana nos muestra precisamente que de allí, ¿verdad? Está un hombre que ha muerto con toda la paz.
la paz de un hombre que ha terminado su misión aquí en la tierra. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos enseguida en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Cena Baile, en apoyo a Koinonia Radio, amenizará el grupo Domina, música versátil. Sábado 25 de abril, 8 de la noche, en Salón Jardines del Sol, Federico Benítez 15300, Fraccionamiento Pedregal. Costo por persona 200 pesos. Cupo limitado. Aparta tu lugar. Boletos a la venta en Librerías Paulinas de Zona Río, Artículos Religiosos Juan Pablo II, frente a Catedral, en Koinonia Radio y la oficina parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación. También te los llevamos a domicilio. Llámanos 608-3652 y al celular 664-399-2170 con Javier Moriel. Aparta tu lugar. No pierdas esta oportunidad de apoyar la evangelización. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis, invita. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Y estamos ya por terminar su programa Divino Maestro y estamos por dar solamente un pequeño, así como repaso de todo lo que hemos visto sobre la sábana santa, ¿verdad? Hay muchísimas cosas, pero definitivamente que sería muy largo, tendríamos que leer mucho y yo creo que es así como que una probadita para que ustedes se interesen y busquen. Hay muchísimo material. Tenemos la gran bendición del internet, que hay que usarlo para bien. Entonces ustedes pueden buscar todos los estudios que se han hecho sobre la sábana santa, ¿verdad? Y alguien bien sencillo que ha hecho unos estudios fabulosos sobre la sábana santa, muy entendibles y sobre todo muy a nuestro lenguaje, ha sido el señor JJ Benítez, que también precisamente él estudió de esa manera lo que es la Virgen de Guadalupe, la tilma del Tepeyac, ¿sí? Pero vamos a ver cómo la medicina también se ha interesado en la sábana santa. Ya vimos que se interesó lo que es el carbono 14, el polen, que si es una pintura, que si no es, ¿verdad? Pero vamos a ver un poquito sobre lo que dice la medicina, ¿sí? Ya veíamos cómo el señor Pía, el descubrimiento, eso fue lo que de verdad, conmocionó al mundo entero, ¿sí? Es decir, el Secondo Pía, cuando le toma una fotografía y cuando al examinar la placa que contenía el negativo, pues se quedó él impactado y desconcertado porque él decía que la inversión del claro oscuro que ordinariamente se produce en la placa fotográfica servía en este caso para mostrar el verdadero carácter de la figura que aparecería que aparece en borrosa, pero que allí en el negativo
es lo que es el positivo. Así que cuando el mundo recibió esta noticia, pues imagínense, fue algo tremendo, ¿sí? Así que fue un gran hallazgo. Pero para la medicina también, sí, fue un gran hallazgo, ¿sí? El primer cirujano que comprobó la absoluta exactitud anatómica de esas heridas fue el profesor de anatomía, fue un profesor de anatomía, ¿sí? De Sorbona, ¿sí? De la Academia de Ciencias de París, un convencido agnóstico. Para él no existía la menor duda de que solo un hombre que hubiese padecido los tormentos físicos de Jesús podía haber dejado tales huellas. Y una multitud de doctores, una multitud de médicos, ya, es decir, a lo largo de este siglo ha corroborado estas afirmaciones. Vemos, por ejemplo, a Pierre Verbet, cirujano del Hospital de San José de París. También vemos a Giovanni Cordigli de Milán. Vemos también a Robert Bucklin, de médico patólogo forense de Los Ángeles, California. Es decir, de todas las partes del mundo vemos que han llegado muchísimos médicos a ver lo que es la sábana. En resumen, un resumen, pero así somerísimo, de las contundentes aseveraciones de todos ellos, partiría en considerar que las heridas son anatómicamente perfectas. Pero más importante sería constatar que contienen una gran cantidad de detalles desconocidas en la Edad Media, por todavía aquellos que dicen que es una pintura de la Edad Media. No es posible. Por ejemplo, el halo de suero alrededor de las manchas de sangre, no visible a simple vista. ¿Cómo lo pudieron poner? Salpicaduras sinuosas de los regueros sanguíneos, el hinchazón del abdomen, típico de la asfixia. ¿Sí? Algunos aspectos de esta imagen describen al ajusticiado con peculiaridades en clara contradicción con las representaciones de Cristo corrientes en la Edad Media. La ciencia moderna reconoce hoy que tales características son un signo de autenticidad, porque muestran detalles en los que no había reparado nadie, perfectamente ajustados a la realidad de la muerte del crucificado. La corona de espinas, que vemos en ese punto que no era una corona, era un casco de espinas, clavos en las manos, en el carpo, cuando antes se creía que era en medio de la mano, pero la sábana santa pues nos dicen que fue en el carpo, es decir, abajo de la mano, ¿sí? Entonces, porque de otra manera no hubiera podido sostenerse, ¿sí? Único punto en el que se podría sostener el crucificado en la cruz, y no en las palmas, lanzada en el costado derecho y no en el izquierdo. Hechos como el que representa a Cristo simplemente desnudo incluso hubiera supuesto un escándalo. Son muchas las lesiones que aparecen reflejadas con plena exactitud. Citaremos algunas para que se constate hasta qué punto se da la pormenorización de todos los detalles. El cartílago de la nariz aparece roto y desviado a la derecha. Podría deberse a una caída, pues se han encontrado restos microscópicos de tierra de las mismas características físicas que las de Jerusalén en este lugar. En la rodilla izquierda y las plantas de los pies, bajo la región cigomática o malar derecha, aparece una gran contusión. Los especialistas la consideran el efecto que produciría un bastonazo propinado por un palo corto y redondo de 4 o 5 centímetros de diámetro. En el resto de la cara aparecen diversas escoraciones, especialmente en la mejilla derecha y la región frontal. Sobre las arcadas supraorbitarias hay llagas contusas, iguales a las que producirían puñetazos o palos. El arco ciliar derecho está tumefacto, hinchado. Las marcas sangrantes de la corona de espinas muestran más de 50 orificios. Los más importantes se corresponden exactamente con venas y arterias reales. Piénsense que en la Edad Media se desconocía la circulación de la sangre, ¿sí? A lo largo de todo el cuerpo pueden verse marcas idénticas a las que dejaría el instrumento que utilizaban los romanos para flagelar a un reo, el flagrum taxilatum, objeto que no se usaba en la Edad Media y que se conocen en nuestros días por haberse encontrado en excavaciones arqueológicas. El profesor Bolón
ha podido contar más de 600 contusiones y heridas en todo el cuerpo, y se cuentan las marcas de azotes en unos 120. Al estilo romano, pues los judíos no daban más de 40. La herida del costado tiene una forma elíptica del mismo diámetro que una lanza romana, 4.4 centímetros por 1.4 centímetros. El hecho de estar en el costado derecho se explica por la práctica romana de dar este golpe a un enemigo que protege su corazón con el escudo que lleva en la izquierda. El doctor Judica Cordiogli ha demostrado que todas las heridas fueron producidas en vida del sujeto excepto la del costado, que se infirió post-mortem. Sobre el grupo étnico que él podría pertenecer, el nombre de la síndrome, hay coincidencia entre los antropólogos. Por ejemplo, algunos dicen que sus rasgos faciales son los propios del grupo racial judío o semítico. Sería interminable referirse a todo lo que se sabe desde el punto de vista anatómico sobre el hombre de la sábana santa. Baste con decir que estamos ante la única imagen que se ajusta 100% a lo que la medicina legal considera como fue la muerte de Cristo. Entonces, como vemos, ¿verdad? Es muchísimo lo que aquí podemos aprender. Y todavía nos siguen diciendo, y nosotros pudiéramos preguntarnos todavía, ¿cómo se hizo? Por ejemplo, aquellos todavía, si tú ves, por ejemplo, Discovery Channel, están haciendo y ya casi descubrieron, dicen es que sí se puede hacer, ¿verdad? Y queman una tela con una imagen, ¿verdad? Y la queman, dice, aquí está, miren, aquí está, se puede hacer perfectamente. Pero lo que no han puesto allí en esa imagen que ellos queman es la polinización, el polen que tenía. No han puesto allí precisamente también lo que es tridimensional. Es decir, cómo lo derecho está... Bueno, ellos ni siquiera aquí lo explican perfectamente, pero necesitaríamos de ver la imagen para ver cómo fue de verdad hecho tridimensionalmente, en tercera dimensión. ¿Cómo lo pudieron hacer? ¿Cómo pudieron llevarlo a cabo? Es decir, no es de verdad, no es posible que se haya podido falsificar. ¿Por qué? Porque definitivamente la sábana santa tiene tantas cosas, tanto que los científicos han estudiado, que es imposible que se pueda falsificar en ese tiempo, en cuando dicen que fue falsificada, que fue precisamente en donde, en el medievo, en la Edad Media. Pero simplemente por todo lo que aquí se ve tan perfecto, tan exacto, ¿verdad? No pudieron tener todos los medios para hacer esa falsificación. Les vuelvo a repetir, es más fácil creer que no creer. Es más fácil creer, simplemente decir, es una obra de Dios, ¿verdad? A creer todo lo que te presentan en Discovery Channel, que a veces son tan rebuscado, a veces tan ilógico, que es más fácil creer simplemente que creer lo que allí te presentan. Pero claro, cada quien tiene la libertad de creer. Esto simplemente no ha sido un decir, es que es por eso creemos que Jesucristo resucitó. Vuelvo a repetir, si un día se descubre que la sábana santa es falsa, a mí no me va a mover absolutamente nada mi fe, porque mi fe no está en una sábana, está en Jesucristo resucitado, ¿sí? Pues bueno, casi llegamos al final de su programa. Les damos muchas gracias por toda su atención, por todo lo que nos han dado. Les pedimos que nos sigan escuchando y que nos sigan apoyando económicamente. Estamos pasando por un tiempo especial, ¿verdad?, de crisis financiera, entonces les pedimos que nos apoyen. Necesitamos su apoyo, necesitamos sus oraciones, necesitamos que ustedes nos ayuden, como comprando nuestros productos, la miel, la moringa, acudiendo a los desayunos, a todas las actividades que nosotros hacemos día con día, ¿verdad?, para apoyarnos en Koinonia Radio. Pues hemos llegado al final de su programa, Divino Maestro. Les deseamos todo el bien en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga.